Bienvenidos a un video más del curso de cinemática de la partícula movimiento rectilíneo. En esta ocasión vamos a abordar la resolución de un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el video anterior revisamos la obtención de las ecuaciones de las fórmulas para resolver problemas de esta naturaleza. Y vean, el problema que tenemos dice que un automóvil arranca del reposo y se desplaza con una aceleración constante de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado hasta que alcanza una velocidad de 25 metros sobre segundos. Entonces se desplaza a una velocidad constante durante 60 segundos. Nos pide calcular la rapidez promedio y la distancia total recorrida. Es decir, inicialmente el automóvil parte del reposo, es decir, la velocidad inicial es 0, y se desplaza durante un cierto tiempo con una aceleración constante hasta que alcanza una cierta velocidad. Una vez alcanza esa velocidad, se mantiene justamente a esa velocidad constante durante un tiempo de 60 segundos. Muy bien, vamos a esquematizar un poco el problemita. Vean, tenemos aquí representados un intervalo AB y un intervalo BC. De A a B, el coche se desplaza con una aceleración de 1.5 metros sobre segundos. Esto que tenemos acá. Y obviamente de B a C se desplaza con una aceleración de 0. ¿Por qué? Porque en ese punto dice que la velocidad se mantiene constante. Es decir, para este tramo tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y para este otro tramo tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Inicialmente, es decir, en el punto A, cuando inicia el movimiento, la velocidad es 0. Cuando alcanza el punto B, tiene 25 metros sobre segundos y a partir de ahí mantiene esa velocidad, es decir, justamente cuando termina el movimiento tendríamos la misma velocidad, es decir, 25 metros por segundo. Y básicamente nos está pidiendo cuánto recorre de A a B y cuánto recorre de B a C, la suma de ambas, porque nos está pidiendo la distancia total recorrido. Para ello tendremos que analizar por separado cuánto recorre a aceleración constante y cuánto recorre a velocidad constante. Tenemos también otra información como que el tiempo que emplea para ir de B a C, es decir, el movimiento cuando la velocidad es constante le toma 60 segundos. Esa es la información que tenemos disponibles. Recapitulamos. El coche recorre una distancia A a B a aceleración constante que tenemos acá. Luego de B a C en 60 segundos lo recorre con velocidad constante de tal modo que la aceleración es 0. La velocidad aquí para acá se mantiene y la velocidad aquí inicialmente era 0 y la velocidad al final de ese intervalo es 25. Muy bien, del lado derecho tenemos acá nuestras ecuaciones. Recuerden que esta expresión que tenemos acá es para el caso de movimiento rectilíneo uniforme y estas tres que tenemos acá es en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Pues calcular la distancia que recorre en cada caso. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos plantear, por ejemplo, en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, para ir de A a B, tenemos la velocidad en A, que es la velocidad inicial, tenemos la velocidad en B, que sería la velocidad v al final del intervalo, tenemos también la aceleración. Esa es la información que tenemos. Es decir, yo tengo velocidad inicial y la velocidad al final y tengo la aceleración. Con esta información tendría yo que buscar si alguna de estas ecuaciones, bien sea esta o la tercera, me proporcionan algún tipo de información que yo pueda sacar de ahí. Observen, por ejemplo, aquí yo tengo la velocidad al final, tengo la velocidad inicial
tengo la aceleración, yo podría sacar, por ejemplo, el tiempo sin ningún problema. Y luego con este tiempo podría ir a trabajar con esta ecuación. Pues aquí ya tendría la aceleración, tengo la velocidad inicial, y la posición inicial la puedo conocer sin ningún problema. Yo podría establecer, por ejemplo, decir, no sé, para allá mido los positivos y aquí pongo mi origen. Mi origen es acá. De tal modo que la posición inicial pues sería 0. Eso no sería tanto problema. Muy bien. Veamos la tercera ecuación. También la puedo utilizar. Vean que yo tengo la V la tengo. Son 25. La V0 también la tengo. La velocidad inicial. También tengo la aceleración. Y también podría tener pues la posición inicial. Es decir, de ahí también podría calcular la posición que tengo al final. O cuánto se desplaza simplemente con esta diferencia de posición. De acá podría despejar directamente sin necesidad de calcular el tiempo y luego pasar a esta, sino directamente de acá despejar. Es decir, hacer eso. La posición en B menos la posición en A, es decir, posición final menos la inicial, es igual a la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A, aquí debería ser al cuadrado también, partido por 2A por B. Es decir, de esta ecuación que tenemos acá, despejamos simplemente esta expresión. Esto de SB menos SA básicamente me da el desplazamiento. Como el desplazamiento es en una sola dirección, corresponde también con la distancia recorrida. Es decir, la diferencia de posición de la final menos la inicial me da esto, despejándolo de aquí. La velocidad en B son 25, la velocidad en A es 0. 2 por AB, que sería 1.5. Sustituimos valores. Y tendríamos entonces 208.3 metros. Es decir, la distancia que recorre de A a B, cuando la aceleración es constante, son 208.3 metros. Simplemente sustituimos esos valores. Muy bien, ahora simplemente nos falta analizar el otro intervalo. Obviamente en este caso la única ecuación que tenemos disponible es esta. Y de la misma manera podemos calcular pues, el desplazamiento que coincidiría con la distancia recorrida. S menos S0 sería igual a V por T. La velocidad la conocemos, sabemos que es 25 metros sobre segundos. Y el tiempo también lo conocemos, son 60 segundos. Básicamente nada más tendríamos que multiplicar 25 por 60 y de esa manera sabemos cuánto recorre a velocidad constante. O lo que es lo mismo esta expresión. SC menos SB, que sería la diferencia de posición de C y B, o la distancia de B a C, es igual a VB, que son 25 metros por segundo, por TBC, que es el tiempo que le emplea para ir de B a C. Haciendo ese producto tendríamos entonces 25 por 60, que son 1500 metros. Es decir, de acá para acá recorre 208.3, de acá para acá recorre 1500. Y pues la distancia total es simplemente la suma de ambas. Asumiendo obviamente que esto es la distancia AB y esto es la de BC. Distancia de BC. Sumamos 1500 más 208.3 y eso nos da 1708.3. Muy bien, ahora ya tenemos distancia total recorrida. Nos falta nada más la rapidez promedio. Muy bien, la rapidez promedio, la formulita que dice que es simplemente la distancia que se recorre sobre el tiempo que se emplea para recorrer esa distancia. Como nos pide rapidez promedio es de todo el recorrido, básicamente sería la distancia total dividido sobre el tiempo, vamos a llamarle total, o si lo quieren ver, esto es la distancia de A hasta C sobre el tiempo pues para ir de A a C, que básicamente sería sumar de A a B más de A a C, que ya lo hicimos anteriormente, perdón, más de BC, y eso dividirlo sobre el tiempo de A a B más el tiempo de B a C.
El tiempo de BAC ya lo tenemos, son 60 segundos. Únicamente nos falta determinar el tiempo de AB. Esta cantidad también ya las conocemos. Muy bien, ¿qué tiempo emplea la partícula para ir del punto A al punto B? Lo podemos determinar con esta ecuación. Algo que habíamos comentado en principio también, que de aquí podíamos calcular el tiempo y luego sustituir acá para determinar el cambio de posición o el desplazamiento. Acá podemos despejar entonces el tiempo y de ahí sacamos el tiempo que emplea para ir de A a B. Es decir, de esa manera, TAB es igual a la velocidad en B, que es esta V, menos la velocidad inicial, que sería VA, partido por la aceleración. Sustituimos valores y nos quedaría entonces 25 menos 0 sobre 1.5. Eso nos da 16.67 segundos. Sustituimos entonces ahora en la formulita de rapidez promedio, que sería la distancia total entre el tiempo que emplea para ir desde A hasta C. Le podríamos llamar T total también. Y esa T total sería simplemente la suma de los 60 segundos que emplea para ir de B a C más los 16.67 que emplea para ir de A a B. Y obviamente la distancia total pues es algo que habíamos calculado aquí. Y eso nos da esta cantidad. Rapidez promedio sería 22.3 metros sobre segundos. Y de esa manera pues ya habríamos dado respuesta a nuestro problema que se nos plantea. Recuerden que lo que nos está pidiendo es distancia total recorrida y rapidez promedio para ese movimiento. Muy bien, aquí lo importante o lo esencial básicamente es plantear esta esquematización. Si no hacemos la esquematización, al menos tener la idea conceptual, es decir, visualizar lo que estamos analizando. Normalmente un esquemita de este tipo, si son varios intervalos de movimiento, es muy útil porque podemos entonces identificar las cantidades o los datos de entrada que sí tenemos, el tipo de movimiento que tenemos en cada intervalo y obviamente tener a la mano las ecuaciones que podemos utilizar para ver y comparar datos disponibles con las ecuaciones que puedo yo utilizar y de esa manera tener una mejor perspectiva del problema.